Buenos días a los asistentes. Damos inicio a la audiencia prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 dentro del expediente 15.001-2333-000 2013-00805 siendo demandante la Compañía Eléctrica de Sochagota SAESP, en adelante me referiré a ella como CES, y demandada la Unidad Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, como la llamaré en lo sucesivo. Todo esto dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Voy a pedirle a quienes se encuentran presentes se sirvan identificarse informándome la parte a la que representan y si ha habido variación de notificación, de dirección para notificaciones en relación con la que aparece en el expediente de manera particular. La demandante tiene la palabra. Mi nombre es Carolina Rosso Gutiérrez, soy la apoderada de Compañía Eléctrica de Sochagota, de CES. No ha habido cambios en la dirección de notificaciones. Muchas gracias. ¿Quién la acompaña? Me acompaña María Alejandra Buitrago, que trabaja conmigo en Prieto Carrizosa. Le ruego el favor de que en la parte interior solamente esté la apoderada. Perfecto. A menos que sea el representante legal, por supuesto. Sigo con la parte de demandada, si es tan amable. Mi nombre es Yerud Cortés Cuca, identificada con cédula de ciudadanía 23690-572, tarjeta profesional 10454 del Consejo Superior de la Judicatura. Se acerca un poco más al 100. ¿No puede agachar? 10454 del Consejo Superior de la Judicatura. La dirección de notificaciones establecida en la contestación de la demanda se mantiene, igual que el buzón de notificaciones. Disculpe, ¿está reconocida en el proceso? Presenté poder al inicio de la semana, entonces no se me ha reconocido personería. Muchas gracias. El señor agente del Ministerio Público. Un saludo a usted, honorable magistrada, a sus asistentes, a las partes y a sus apoderados. Mi nombre es Luis Hernando Duarte Montaña, Procurador Judicial 46 Administrativo. Muchas gracias. Presentes las partes, procede entonces el despacho a reconocer personería a la abogada Yerud Cortés Cuca, conforme a los documentos que obran en el expediente y para los fines para los que ha sido conferido el poder. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Continuando entonces con la audiencia de conformidad con el artículo 180 de la Ley 1437, el despacho ha examinado, ha estudiado el expediente, no encontró ninguna circunstancia que deba ser objeto de saneamiento en esta audiencia. No obstante, voy a conceder el uso de la palabra a las partes, el señor agente del Ministerio Público, para que me manifiesten si aspecto alguno del proceso debe ser objeto de examen en este instante. Tiene el uso de la palabra la parte demandante. Bueno, ¿vamos a empezar de una vez con el proceso? Estoy en la parte del saneamiento del proceso, por lo actuado hasta este momento. No, de nuestra parte no hay ningún pronunciamiento sobre el saneamiento. Gracias. La parte demandada. Conforme con su decisión, doctora. Gracias. El Ministerio Público ha estudiado detenidamente lo transcurrido procesalmente hasta este instante y no encuentra motivo que pueda generar alguna causal de nulidad. Muchas gracias. En estas condiciones de conformidad con el artículo 207 de la Ley 1437 se ha efectuado el control de legalidad de lo actuado hasta este momento dentro del proceso. En tales condiciones no podrá proponerse nulidad alguna en adelante, a menos que se trate de una insaneable. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin intervención de las partes en materia de excepciones previas, asunto que corresponde a esta audiencia de conformidad con lo previsto en el artículo 180, numeral sexto, observa el despacho que al contestar la demanda,
la parte demandada propuso dos excepciones que tienen el carácter de previas y que se denominaron de la siguiente forma: inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa y caducidad de la acción. Se ocupará entonces el despacho de resolverlas en este momento. En materia de ineptitud de la demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, tal como aparece a folios 237 y siguientes del expediente, los argumentos giraron en torno, o fundamentalmente en torno, a que, dice la parte demandada, el disenso de la parte demandante que ahora se plantea en la demanda se funda en el artículo 580, numeral primero del Estatuto Tributario, y señala entonces que si se examina el recurso interpuesto por CES durante el procedimiento administrativo, se puede constatar que tal argumentación no fue expuesta en el recurso de reconsideración. Sin embargo, cuando uno examina la documentación obrante en el proceso, basta mirar los folios 133 a 149, en donde se observa el recurso de reconsideración que fuera presentado el 29 de agosto de 2012, para concluir que la excepción no tiene vocación de prosperidad. En efecto, de conformidad con lo señalado en el numeral tercero de ese documento, en el aparte denominado Fundamentos de Derecho, literal B, a folio 144, puede leerse lo siguiente, comillas: violación del artículo 581 del Estatuto Tributario por falta de aplicación. Se presentó oportunamente la declaración de retención en la fuente por el séptimo periodo gravable del 2008 y pagó el importe de declaración, cierra comillas. Esos elementos del recurso de reconsideración fueron desarrollados a folios 145 a 147 con similares argumentos. De manera que no encuentra el despacho motivo alguno para dar prosperidad a la excepción que se acaba de señalar, porque para desestimarla basta comparar los argumentos o los elementos que se señalaron en el recurso de reconsideración con los que ahora se exponen en la demanda. Es claro, es claro que de conformidad como lo ha o tal como lo ha señalado el Consejo de Estado, no hay ningún inconveniente en que los argumentos sean mejorados en el proceso judicial. Y eso es lo que, cuando más, encuentra el despacho que ha sucedido en este proceso. Suficiente entonces esas razones para, como lo anticipé, considerar la improsperidad de la excepción. En materia de la caducidad, que es la otra excepción que se propone por la entidad demandada, a folios 239 y 240 señaló la entidad que existía caducidad de la acción por las siguientes razones. Dice lo siguiente: que el recurso de reconsideración fue resuelto mediante la resolución que se notificó el 2 de agosto de 2013, según aparece a folio 107 del expediente administrativo, y que la demanda apunta a obtener la nulidad del auto declarativo número 202 382 000 90 que fue notificado el 1 de junio de 2008. Que la demanda se presentó el 30 de octubre de 2013, conforme aparece al folio 30, y que en consecuencia transcurrieron ampliamente los 4 meses con los que se contaba para iniciar el proceso. Para desestimar esta excepción basta señalar que en este proceso no se está pidiendo la nulidad del auto declarativo, sino que por el contrario, tal como se evidencia en la demanda, de lo que se está pidiendo la nulidad es de la liquidación de aforo y del auto que resolvió
el recurso de reconsideración. Este último notificado el 2 de agosto de 2013, ejecutoriado el 5 de agosto de 2013, la demanda presentada el 30 de octubre de 2013 y en consecuencia fluye sin dificultad que la caducidad no operó en este caso. Por esta razón también se desestimará la excepción previa propuesta por la entidad demandada. Resueltas entonces las excepciones, las partes se notifican en estrado de la decisión que se acaba de tomar. Sin intervención de las partes, procede entonces continuar con la fijación del litigio. La finalidad de esta subetapa de la audiencia inicial tiene como fin que, examinados los escritos de demanda y de contestación de demanda, podamos entonces establecer cuáles son los hechos relevantes frente a las pretensiones, descartar los que sean irrelevantes, examinar qué documental existe en el proceso, de forma que no quede duda que ese hecho se presentó, y establecer entonces cuáles son las diferencias que han dado lugar a esta demanda. Examinando las pretensiones, como ya lo había anunciado, lo que se pide aquí es la nulidad de la liquidación de aforo número 202, 412, 01, 20, 00001 del 28 de junio de 2012, que corresponde a la retención en la fuente del séptimo periodo del 2008, según se evidencia a folio 43. Igualmente, de la resolución número 900.363 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración. Este documento este acto administrativo obra folios 50 a 71. A título de restablecimiento del derecho, lo que pretende CES es que se tenga por presentada la declaración de retención correspondiente al mes de julio de 2008 y que en tanto el valor fue pagado, se declare que la compañía no debe por ese concepto suma alguna. Voy a detener y a darles el uso de la palabra, para que ustedes me manifiesten si esas son las pretensiones del proceso. Inicio por la parte demandante. Sí son las pretensiones con una precisión, y es que lo que se quisiera es que se declarara que se presentó la declaración y por ende que la liquidación de aforo no tiene función o sustento alguno, en la medida en que la obligación formal… Discúlpeme, solamente las pretensiones, o sea, no voy a los argumentos, solamente las pretensiones. Digamos que en la medida en que si hay presentación de la obligación formal no debería existir la liquidación de aforo. Listo. Voy a dar el uso de la palabra a la parte demandada. Con relación a nulidad de los actos administrativos, sí, en efecto, esas son las pretensiones entabladas por la parte demandante. Con relación al restablecimiento del derecho, se indica solamente que se debe reconocer que la misma se presentó correspondiente al periodo, a la declaración de retención en la fuente, periodo 7 del año 2008. Gracias. Gracias. ¿El Ministerio Público? Considero que las pretensiones han sido perfectamente señaladas por su despacho, son las que corresponden a la demanda. Y obviamente lo que ha expresado la apoderada judicial de la demandante sería y así lo señala, y además como pretensión segunda, que en caso de que prospere la nulidad, obviamente se tendrá que declarar que la declaración de impuesto de retención a la fuente correspondiente al periodo 7 del año 2008 fue presentada en oportunidad. Gracias. Vamos a dejar entonces sencillamente con la lectura de la pretensión tal como aparece al folio 2 de la demanda, porque es claro que no se trata en este momento de interpretar ni de hacer consecuencias, no. Voy a leerla y entonces de esa manera queda determinada,
que como consecuencia de las declaraciones anteriores, restablezcan su derecho a ser reconociendo que la misma, 1, presentó la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de julio de 2008 y dado que dicha retención fue pagada por CES, 2, la compañía no debe suma alguna por este concepto. Esa fue la pretensión y en este momento no hay variación ninguna. Voy entonces a la parte, digamos, de los hechos. Como dije yo, leída la demanda, la contestación de la demanda, lo que trata el despacho es como de englobar de qué es que se trata el problema. Lo voy a leer de la siguiente forma. El 9 de marzo de 2009, la compañía CES presentó a la DIAN solicitud de compensación de saldos a favor para cubrir la retención en la fuente de los periodos 5 al 12 de 2008 y 1 al 4 de 2009. Este hecho es aceptado por las dos partes al proponer y al contestar la demanda. Adicionalmente, al folio 55 del expediente administrativo se lee esta fecha como aquella en la cual se hizo la solicitud de compensación. Segundo, mediante la resolución 60-80-113 del 20 de mayo de 2009, se resolvió la solicitud de compensación señalando la procedencia de imputación de saldo a favor en los periodos 8 al 12 de 2008 y 1 al 4 de 2009. Esto obra en el documento o está documentado a folio 55 del expediente administrativo. El 20 de mayo de 2009, la DIAN profirió auto declarativo que tuvo por no presentada la declaración de retención en la fuente del periodo séptimo del año 2008, el cual fue notificado por aviso mediante inclusión en el periódico El Tiempo el 1 de junio de 2009. Así aparece a folio 62 a 65 del expediente administrativo. El 27 de mayo de 2009, la compañía CES pagó el valor correspondiente a la liquidación privada que había presentado electrónicamente sin pago el 6 de agosto de 2008 para la retención en la fuente del periodo séptimo del año 2008, hechos documentados a folio 51 a 54 del expediente administrativo. El 19 de abril de 2010, la DIAN expidió emplazamiento por no declarar contra la empresa CES por la retención en la fuente correspondiente al séptimo periodo del año 2008, circunstancias fácticas documentadas a folios 83 a 86 del cuaderno principal. El 30 de septiembre de 2010, la Administración profirió resolución de sanción por no declarar contra la empresa CES por la retención en la fuente del séptimo periodo del año 2008. Circunstancia documentada, folios 87 a 93 del cuaderno principal. El 27 de junio de 2012, la DIAN dio apertura a la investigación para liquidación de aforo contra la empresa CES por la retención en la fuente del periodo séptimo del año 2008, circunstancias documentadas a folio 17 del expediente administrativo. El 28 de junio de 2012 fue proferida por la administración, o por la DIAN, perdón, la liquidación de aforo de la retención en la fuente de la empresa CES correspondiente al periodo séptimo del año gravable de 2008, documentado a folios 19 a 25 del expediente administrativo. El 29 de agosto de 2012, CES, hoy demandante, interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación de aforo correspondiente al periodo séptimo de la retención en la fuente de 2008, circunstancia documentada a folios 27 a 43 del expediente administrativo. Mediante la resolución 900.363 del 30 de julio de 2013, la DIAN resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación anterior y la confirmó tal como aparece documentado a folios 98 a 108 del expediente. A juicio de este despacho son esos los elementos fácticos más relevantes dentro de este procedimiento. Voy a darle el uso de la palabra a las partes, al señor agente del Ministerio Público para que me manifiesten. Uno, si la relación de circunstancias, insisto, fácticas, porque estamos hablando de los hechos, no de argumentos de orden jurídico,
están adecuadamente identificadas por el despacho. Voy a iniciar por la demandante. Los hechos están adecuadamente relatados, sin embargo, quisiera agregar los siguientes hechos que también están documentados en el expediente. El primero es la presentación electrónica de la declaración del periodo 7 de 2008, que está en el folio 72 del expediente. La presentación ocurrió el 6 de agosto de 2008 y teniendo en cuenta que el objeto principal de este proceso es determinar si fue presentada o no, es un hecho fundamental y es un hecho que está en el expediente y que no ha negado tampoco la DIAN. Fue presentada el 6 de agosto. Discúlpeme, yo la interrumpo. Para ir haciendo, digamos, como una conversación, ¿quiere apagar su...? Gracias. Para ir haciendo como una conversación, digamos, tratando de conformar este asunto. En el punto cuarto de la relación que ha hecho el despacho se dijo lo siguiente: el 27 de mayo de 2009, la compañía CES pagó el valor correspondiente a la liquidación privada que había presentado electrónicamente sin pago el 6 de agosto de 2008 para la retención en la fuente del periodo séptimo del año 2008, documentado folios 51 a 54 del expediente administrativo. Creo que estamos hablando del mismo asunto. Está perfecto. Siga. Adicionalmente, creemos que existen otros hechos que podrían agregarse y son los que tienen que ver con los intentos de notificación del auto declarativo y del emplazamiento para declarar. Consta en el expediente a folios 77 a 79 que la DIAN pretende notificar personalmente el auto declarativo a través de una constancia de devolución en la que se lee que no existe dirección alguna. Les recuerdo que solo son los hechos, ¿no? Este es hecho, aquí no hay ninguna apreciación jurídica, pero teniendo en cuenta que parte de nuestra argumentación tiene que ver con ese hecho, consideramos que es importante incluirlo. ¿Me quiere usted, por favor, repetir? ¿Es el auto declarativo y qué otra cosa, perdón? Es tanto el auto declarativo como el emplazamiento para declarar no fueron notificados. Solo el hecho. El hecho es que existen unas constancias de devolución de la notificación. Esas constancias están a folio 77 a 79 del expediente, donde consta que la DIAN devuelve la notificación por la causal sin dirección. Listo. ¿Algo más? Sí, quisiera agregar también, el 21 de mayo de 2009, es decir, un día después de la expedición del auto declarativo, que dice que la declaración se tiene por no presentada, se presenta a las oficinas de la DIAN atendiendo una citación el representante legal de la sociedad. Allí, a folio 77 y 78 de la demanda, se muestra cómo es notificado personalmente de la resolución que negó parcialmente la solicitud de compensación. Es decir, ahí sí hubo una citación personal y él acude a esa citación. Un día después de expedido el auto declarativo. ¿Algo más? Sí. A pesar, digamos, el día 19 de abril de 2010 se expide el emplazamiento para declarar y ese mismo día está la constancia de que el documento no pudo ser entregado por la causal sin dirección. Esto está a folio 153 a 154 de la demanda. El siguiente sería la notificación por aviso de esos mismos, pero creo que ese sí está incluido en el relato que la honorable magistrada hizo al inicio de los hechos, y es que tanto los autos declarativos como el emplazamiento para declarar se notificaron mediante aviso en el periódico El Tiempo. ¿Me presta el cuadrito? Gracias.
Perdóneme que perdí lo de la notificación por aviso. Existen dos notificaciones por aviso. Es la que tiene que ver con el auto declarativo y la que tiene que ver con el emplazamiento para declarar. Los dos actos se notificaron por aviso mediante publicación en el periódico El Tiempo. El Tiempo. Y simplemente el último hecho que quisiera agregar es que tanto la liquidación de aforo… Disculpe, no olvide que estamos en el contexto de los hechos Estamos en presentados en la demanda, ¿no? Sí, o sea, no sí. para agregar hechos, sino para constatar los que fueron agregar expuestos en la demanda. al recuento de hechos que estoy haciendo, que tanto la liquidación de aforo como la resolución del recurso contra la liquidación de aforo sí fueron notificados en la dirección del contribuyente, como se aprecia en los folios. Estos son los folios. Me parece que son 76 y siguientes del expediente. Sí. Bueno. Folio 150 en adelante, donde se aprecia que los dos últimos actos administrativos sí fueron notificados en la dirección del contribuyente. Bueno. Voy a darle el uso de la palabra a la parte demandada y luego entonces verificando, yo recuerdo una situación y es que la idea de la fijación del litigio a juicio del despacho es encontrar los asuntos relevantes al proceso. Ya vamos a, yo no, con esto no quiero descartar ni más faltaba lo que usted acaba de señalar, pero vamos a examinar si resulta relevante o no a las pretensiones del proceso. Voy a dar el uso de la palabra a la parte demandada. Gracias, señora magistrada. Respecto de la primera afirmación hecha por la parte demandante relacionada con que el auto declarativo y el emplazamiento para declarar no fueron notificados por correo, en la contestación de la demanda nosotros fuimos claros en indicar que ese hecho no es cierto. Fueron debidamente notificadas de conformidad como lo establece el Estatuto Tributario por correo. Ella menciona la causal de devolución sin dirección. La causal de devolución no es sin dirección, la causal de devolución es devolución zona urbana cerrado segunda vez. Con relación a la afirmación que hace la parte demandante de que el 21 de mayo del 2009 compareció el representante legal de la CES a la DIAN a notificarse de una resolución de compensación y se duele de que la administración tributaria no le haya notificado el auto declarativo, me permito informarle que si bien hace alusión a la citación para notificarse de una decisión de la administración, como usted mismo lo indica, lo fue para la resolución de compensación, que resolvió la compensación y devolución solicitada por ustedes. La DIAN cuenta con varias dependencias que emiten sus actos administrativos de manera independiente y los cita de manera independiente. Perdón, no vamos a contestar la demanda. Solo estamos fijando los hechos. Bueno, o sea, entonces, solo me interesan los hechos. Indico que esa es una manifestación, no es un hecho aceptado por la Tampoco DIAN. es el momento de contestar la demanda. La demanda fue contestada. Sí, por eso, Y no yo fue un tengo hecho aquí, aceptado por la DIAN. Perdón, yo tengo acá la relación entre la demanda y la contestación de la demanda. Lo que estoy tratando de establecer ahora es, ¿quiere apagar el micrófono? ¿Es tan amable? Lo que estoy tratando de establecer ahora es solo cuáles son los hechos relevantes. Yo no estoy hablando aquí del litigio todavía. No he fijado el litigio. Estoy tratando de establecer los hechos relevantes al proceso. Para la parte demandante, es relevante lo que tiene que ver con la notificación del auto declarativo y de la sanción por no declarar. ¿Estoy bien? En síntesis. Listo. De los actos que dieron origen a la notificación. La notificación de todos los actos del proceso. Perfecto. ¿Es un hecho relevante para la parte demandante
el despacho sí ha hecho relación a esas situaciones, aparte de esas situaciones. Lo que quiero preguntarle es si no se olvide por favor que la interrogación del despacho es si los hechos que relató el despacho son los hechos relevantes al proceso. Si la parte demandada considera que hay una circunstancia fáctica que haya faltado incorporar dentro de esa relación de hechos relevantes o no. Es esa la pregunta. Ok, honorable magistrada. No, estoy conforme con los hechos manifestados, estoy haciendo una réplica de los hechos que indica la demandante deben ser incorporados, precisando precisamente cuál fue el contexto en que la parte demandada dio contestación a la demanda. Pido el uso de la palabra respetuosamente, honorable magistrada, sobre el primer hecho al que hace referencia la apoderada de la DIAN en relación con la causal que aparece a folio 152 y siguientes, que dice sin dirección, cerrado por segunda vez, y acto seguido quisiera llamar la atención del despacho que dice sábado 23 de mayo de 2009. Entonces, simplemente quiero llamar la atención porque estamos en el relato de los hechos que era un día no hábil en el que la DIAN pretendía notificar una resolución. Le voy a dar el uso de la palabra al señor agente del Ministerio Público y ya miramos, ¿sí? Ya le regreso la palabra. Para el Ministerio Público, la fijación de los hechos que el despacho ha hecho me parece que es afortunada y corresponde a una interpretación adecuada de lo expuesto en la demanda como lo expuesto en la contestación. A mí me parece que lo que pretende la señora apoderada judicial de la demandante de precisar si fue un sábado, si corresponde a una causal, etcétera, eso debe ser y será objeto precisamente del debate probatorio y será objeto de seguramente los alegatos de conclusión. Pero pretender en este momento tratar de llamar la atención del despacho sobre esa situación específica no me parece al lugar. Eso será, en mi opinión, respetando sus criterios, obviamente, será el objeto de la decisión, si la notificación se surtió en legal forma o no. Ese es el quiz de uno de los cargos, si no el más importante, que se hace en la demanda. Por eso considero, honorable magistrada, que a pesar de los argumentos o lo que han expuesto ambas partes, me parece que el debate en materia de los hechos está muy claramente fijado por su despacho y le solicito pues que procedamos a fijar el litigio. Gracias. ¿Puedo pedir el uso de la palabra, honorable magistrada, simplemente para decir que respetuosamente disiento de la posición del Ministerio Público en este punto, puesto que simplemente estoy refiriéndome a un hecho que consta en el expediente y no estoy haciendo ninguna afirmación. Voy a tratar de organizar este aspecto, que es el único que creo que nos tiene en demora para seguir adelante. La primera parte de la fijación del litigio yo la hago para los hechos en que no hay discusión. No hay discusión. Entonces no hay discusión que el 20 de mayo la DIAN profirió el auto declarativo que tuvo por no presentada la declaración de la retención de la fuente del periodo séptimo del año 2008, el cual fue notificado por aviso mediante inclusión del periódico del Tiempo el 1 de junio de 2009. Entonces, quiero reconducir un poco la conversación. Estoy hablando de los hechos en que no hay discusión, no en los que hay diferencia. Por eso cuando yo miro la demanda y la contestación de la demanda, en efecto el hecho noveno de la demanda dice el 21 de mayo, un día después de la expedición del auto declarativo y 10 días antes de la publicación del acto, etcétera, etcétera, que ustedes ya conocen la demanda. Y veo la contestación de la demanda y dice la DIAN, el hecho noveno no es un hecho, son meras apreciaciones de la apoderada judicial sobre hechos que tiene la carga de probar. Hay una diferencia y no hay un acuerdo. Entonces les voy a rogar que dejemos un momentico, es decir, ¿en qué estamos de acuerdo? Es lo que estoy tratando de establecer ahora y ya vamos a mirar cuál es la diferencia. En los hechos en que estamos de acuerdo, los que relató el despacho son correctos, ya reitero, vamos a mirar la diferencia. ¿Son correctos los que relató el despacho? Son correctos.
¿Son correctos los que Conforme relató el con su despacho? El Ministerio Público. Conforme con ello. Vamos entonces ahora sí a mirar, en primer lugar, cuáles son las tesis de las partes y luego sí a fijar el litigio. Voy a hablar de la siguiente forma. Señora, ¿me decía algo? Voy a hablar de la siguiente manera. La tesis del demandante. ¿Cuál es la tesis del demandante? Al presentarse irregularidades en la expedición de la resolución, y en esto voy a hacer completamente, a tratar de hacer una síntesis. Si miramos la demanda puede tener, no sé, muchos folios, la contestación de la demanda de la misma manera. Lo que estoy tratando de hacer es una síntesis. Y una síntesis de lo fundamental. Al presentarse irregularidades en la expedición de la resolución que resolvió la solicitud de compensación a saldos a favor, en la notificación del auto declarativo que tuvo por no presentada la declaración de la retención del periodo séptimo del año 2008, en la notificación del emplazamiento para declarar y la expedición de la resolución de sanción por no declarar, es decir, irregularidades de orden procedimental, se dio lugar a la determinación por aforo de la retención en la fuente sin tener en cuenta que la declaración presentada por el contribuyente CES no podía tenerse por no presentada conforme a las previsiones del artículo 581 del Estatuto Tributario, y que antes de proferirse el auto declarativo y antes de la expedición de la liquidación de aforo, había procedido el pago efectivo del monto de la retención en la fuente en los mismos términos señalados por la DIAN. De otra parte, se incurre en desviación de poder al expedir la liquidación de aforo cuando la administración ha verificado el pago y de todas formas da inicio a este procedimiento, en tanto actúa con finalidad distinta a la establecida para la actuación de la administración. Esa es la tesis de la parte demandante de manera general. Frente a la tesis de la parte demandada, frente a la tesis de la parte demandada, lo que extrae el despacho de la contestación de la demanda es lo siguiente. Los actos administrativos proferidos con ocasión de la determinación del impuesto del periodo séptimo del año 2008 fueron notificados en debida forma respetando el principio de publicidad. La declaración de ineficacia de una declaración tributaria procede por las circunstancias previstas en el artículo 580 del Estatuto Tributario, por lo cual la declaración del séptimo periodo del año 2008 en materia de la retención en la fuente a cargo de la parte demandante, al estar incursa en la causal prevista en el literal E del citado artículo, debió declararse como no presentada. Para efecto del auto declarativo número 202-382-000-900-005, la declaración privada del contribuyente CES, presentada electrónicamente sin pago, desapareció de la vida jurídica, luego correspondía a la administración la iniciación del procedimiento sancionatorio por no declarar, con el emplazamiento por no declarar, y frente a la renuncia para la presentación de la liquidación, debía proceder la imposición de la sanción y determinar el impuesto para ese periodo, pues el hecho sancionable, la no presentación de la liquidación, se configuró aun cuando se haya procedido al pago, dado que el contribuyente, hoy demandante, no puede pretender que la realización del pago equivalga a la presentación de la liquidación, ya que son obligaciones tributarias de naturaleza distinta, unas de carácter formal y otras de carácter sustancial. Esas son las posturas que llevan a esta controversia. Hay una situación en relación con lo que mencionaba la apoderada de la parte demandante, y es que si bien se habla o mejor, digamos que habría dos situaciones allí. Parece que me puedo adelantar un poco a otro tipo de consideración, pero la sanción por no declarar no está demandada en este proceso. Por eso el despacho no consideró que ese hecho fuera relevante tampoco, ¿no? Y no lo contempló dentro de los hechos que se relataron inicialmente. Y en relación con
con el, ¿con el qué? Auto, con el auto declarativo. De acuerdo con las pruebas documentales con las que cuenta el proceso, digamos que no hay las certezas que serían necesarias. Voy de todas maneras a señalar dentro de la fijación del litigio de manera general, y vuelvo un poco como al comentario inicial. Lo que trato de hacer aquí en este momento es establecer cuál es la diferencia luego de presentadas las tesis, que en efecto, digamos que desde lo procedimental, en el procedimiento tributario, tienen concepciones y argumentaciones que se distancian. Entonces, si hubo vicios en el procedimiento de notificación, pues esa será una situación que el despacho tendrá o que la sala tendrá que definir al momento de resolver este asunto. Por eso voy a proponer los siguientes interrogantes para tomar la decisión de fondo. En primer lugar, ¿existió vicio procedimental en los actos preparatorios del procedimiento de aforo? Y entonces allí ya voy a mirar si la carta llegó el 21, si le cerraron la puerta o no, si es pertinente mirar los vicios procedimentales en relación con la sanción de aforo, que como acabo de señalar no es uno de los actos demandados dentro del procedimiento, dentro de este proceso. La sanción, dije, ¿cierto? La sanción por no presentar la liquidación. Pero lo dejo de manera general como una pregunta que habrá de resolverse. ¿Existió vicio procedimental en los actos preparatorios del procedimiento de aforo? Y de esa manera, entonces, creo poder condensar las inquietudes que acaban de manifestar las partes, cada una desde su punto de vista, sin precisar si se trata del auto declarativo, de la sanción por no declarar o de cualquiera de estos elementos que hacen parte del procedimiento de aforo. Le voy a dar el uso de la palabra, señora. Estoy, honorable magistrada, de acuerdo con esa premisa, pero le quería preguntar si usted va a agregar alguna otra pregunta para la fijación del litigio. Claro, claro que sí. Señora, por favor. Entonces, ese sería, digamos, un primer punto del litigio. En segundo lugar, la declaración presentada por medios electrónicos sin pago y el pago posterior impiden a la Administración de Impuestos expedir la liquidación de aforo. Ese es otro de los argumentos, digamos, grandes, que me parece se manejan dentro de las posiciones que han sostenido las partes. Tercero, el auto declarativo deja sin efecto la declaración presentada mediante medios electrónicos y viabiliza iniciar el trámite para la liquidación de aforo. Cuarto, está viciada de nulidad por desviación de poder la liquidación de aforo que se profiere a pesar de verificarse el ingreso del pago del impuesto en las arcas de la Administración de Impuestos. Esas son 4 preguntas que a juicio de este despacho, digamos que comprenden cuál es la diferencia entre las partes y en esa medida permitirían resolver la controversia que se ha puesto a consideración. Señora. Honorable magistrada, creemos también que hay una diferencia de fondo entre el contribuyente y la administración, y es en cuanto a la aplicación del artículo 580-1 del Estatuto Tributario, pues mientras nosotros creemos que es la principal violación de fondo, y es que no se tuvo en cuenta el texto de la norma, según la cual las declaraciones presentadas entre el año 2006 al 2011, que se hubieran presentado por medios electrónicos y cuyo pago se hubiera sido recibido por la Administración Tributaria, se entienden por presentadas y no pueden tratarse como no presentadas. Creemos que la Administración ignoró completamente este argumento e ignoró completamente la aplicación de la norma. Creo que también hay una diferencia fundamental ahí entre nuestra posición y la posición de la DIAN. Estoy tratando de mirar si esa inquietud que yo la conozco dentro del proceso podría quedar incluida dentro de alguna de las inquietudes que se ha formulado el despacho. Porque respetuosamente, maestra, pareciera que todas las anteriores, que son perfectamente válidas, tienen que ver con los hechos,
pero falta una fundamental y es si los Voy supuestos a dejarlo hechos así, o se sea, acogen sé a la que eso norma. está en discusión. Voy a dejarlo incluido. Formúlele usted la pregunta que tendríamos que resolver en este proceso. Aplica al caso concreto el artículo 580-1, de acuerdo con la modificación efectuada por el decreto ley 19 de 2012, según el cual las declaraciones... Déjelo así. Decreto 19 de 2012. De 2012. ¿Tiene alguna norma en particular de ese decreto 19 de 2012? ¿La puede precisar o lo dejamos? Lo digo porque finalmente esto hace parte del problema de concepto de violación en últimas. Es el artículo 67 del decreto 67. Ley. Listo. Teniendo Voy en cuenta el texto a de la dejarle norma. entonces esa pregunta dentro de la fijación del litigio. La desarrollaremos entonces una vez hayamos absuelto si existió algún vicio procedimental. Luego entonces abordaremos el problema de la diferencia interpretativa entre la DIAN y el contribuyente en relación con la aplicación del artículo 581 y el decreto 19 de 2012 en su artículo 67. Lo dejo como formulado dentro de la fijación del litigio. ¿Quiere intervenir, señora? Gracias, doctora. Pues yo discrepo porque sin duda esta es una valoración de mero derecho. Se estamos fijando el litigio sobre unos hechos acaecidos y que se rigen bajo unas normas, entonces me parece que eso sin duda será objeto del examen dentro de la evaluación procesal. Entonces determinar si una norma es aplicable o no, no debe ser objeto de fijación. Eso se da en el transcurso del proceso y en la evaluación final del material probatorio que se recaude. Bueno, pido la palabra. Perdóname un segundo. ¿El señor agente del Ministerio Público va a intervenir? No tengo. Listo. Discúlpeme, yo no le quiero apagar el micrófono. No le voy a conceder el uso de la palabra con todo respeto porque creo que ya ha sido suficientemente claro cuál es la situación. No voy a generar un debate aquí en este punto de la audiencia. La fijación del litigio es casi una facultad del juez, la notifica, la pone en conocimiento de las partes. Encuentro razonable su inquietud en tanto considera que los hechos son aquellos que hacen parte de la fijación del litigio. Sin embargo, hay casos en los cuales la diferencia también radica en la forma de interpretación de la norma, de aplicación de la norma. Por eso este despacho ha considerado que no solamente se fija en el litigio o puede fijarse en el litigio un problema fáctico, sino también un problema de interpretación de la norma. Al punto que si yo mirara las preguntas que ha formulado el despacho, no atinan única y exclusivamente a un problema fáctico, atinan a saber cuál es el comportamiento o el procedimiento tributario adecuado. Por eso, para reiterar, digo, la declaración presentada por medios electrónicos sin pago y el pago posterior impiden a la administración de impuestos que expida la liquidación de aforo, y entonces cuando volteo hacia el 581 y al decreto 1912 en el artículo 67, yo podría decir que aunque no haya hecho una mención expresa de esa normatividad, la pregunta que se está haciendo el despacho incorpora elementos de esa naturaleza. De manera que creo que no hay inconveniente en incluir la pregunta que ha solicitado o que ha señalado la parte demandante, y tal como acabo de leer y agregando esta inquietud, queda fijado el litigio en este proceso y las partes quedan notificadas en estrado de esta decisión. Sin intervención de las partes, vamos a mirar lo relativo a la posibilidad de conciliación. Sencillamente baste señalar que en materia tributaria la conciliación no es procedente y por consecuencia no tiene sentido, digamos, interrogar a las partes sobre ánimos conciliatorios. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin intervención de las partes en materia de medidas cautelares, no hay ninguna por decretar, de manera que no hay pronunciamiento al respecto.
En materia del decreto de pruebas, que es el otro aspecto que corresponde a esta audiencia, atendiendo a la fijación del litigio, el análisis de la documental aportada, la necesidad, la pertinencia, la conducencia, la utilidad, se decretan como tales las siguientes. Como documentales, las acompañadas con la demanda, vistas a folios 33 a 156, los antecedentes administrativos del expediente N1 2008-2012 4034, acompañados con la contestación de la demanda, vistos en el cuaderno anexo en 125 folios. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin intervención de las partes, se negarán las siguientes pruebas. La solicitud de la demandante, vista a folios al numeral 511 de la demanda, para tener como prueba el poder conferido, por la sencilla razón de que el poder es un documento anexo a la demanda y solamente tiene como finalidad la postulación que corresponde probar o demostrar para poder intervenir en el proceso, pero sobre el debate mismo no tiene un carácter probatorio. De igual manera, la solicitud de la parte demandante, vista a folios al numeral 521 de la demanda, para que se solicite a la demandada el envío de los antecedentes administrativos de la actuación, ello por cuanto, tal como se ha señalado, por una parte ya obran en el expediente y por otra parte han sido decretados, ya tenidos como prueba en este proceso. Las partes quedan notificadas en estrado de la anterior decisión. Sin intervención de las partes y atendiendo lo previsto en el artículo 179, inciso último de la Ley 1437, en tanto no existen pruebas por practicar en este proceso, considera el despacho que prescindirá de la audiencia de pruebas y se concederá entonces un tiempo prudencial para que las partes preparen sus alegaciones, las presenten ante la sala que será conformada para tal efecto y posteriormente se dictará entonces la sentencia dentro de esta misma audiencia. Si no hay inconveniente por las partes, el receso será de 15 minutos. Ustedes me indicarán si es suficiente para que organicen sus alegaciones. Sí, es suficiente. Listo. Entonces, 15 minutos para la preparación de los alegatos. Conformaremos entonces la sala a las 10:40. Son las 10:25. A las 10:40 de la mañana. Muchas gracias.